¿Estás listo para empezar este curso? Bueno, pues esta es una escuela de formación cristiana. Este es el nivel número 1 y es un curso básico de doctrina bíblica. Tú te vas a dar cuenta que habrá muchas citas bíblicas que vamos a estar viendo, pero sobre todo, aunque las pongamos en la pantalla o las estemos leyendo en nuestra hoja, parte de la tarea y el trabajo va a ser escribir en tu casa cada cita al reverso de tu hoja o en otras hojas adicionales, porque lo importante es que tú sepas que todo lo que estamos enseñando es doctrina bíblica. Doctrina no es otra cosa más que una enseñanza específica para prepararnos cada uno. Así que también ten tu Biblia a la mano. Felicidades que has llegado hasta aquí, iniciando con la lección número 6. Vamos a empezar a entrar en temas también un poquito teológicos, pero que son importantes, son parte del fundamento que va a sustentar todas las cosas que estamos edificando a través de estas lecciones. Lección número 6 es Jesucristo es Dios. Esto es muy importante que a todos nos quede claro. Vamos a nuestra hoja y dice lo siguiente. Si Jesucristo fuera solamente un buen hombre, un hombre superior, un hombre sabio y bondadoso, y no fuera Dios, esto haría del cristianismo una filosofía más o una religión más. Pero la realidad es que Jesucristo es Dios. Las Escrituras lo declaran una y otra vez. Las evidencias son irrefutables y cada verdadero creyente lo sabe sin dudar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres, refiriéndose a él mismo, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús presente y muchos no sabían quién era él. Pero Jesús les hace una segunda pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo lo siguiente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el Padre celestial. Pero ahora veamos qué dice Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús mismo haciendo una declaración poderosa. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 dice, Jesús hablando de él, yo y el Padre, uno somos. Creemos que Jesucristo es Dios. ¿Por qué creemos esto? Vamos al punto número 1. Punto número 1 aquí. En la Biblia, a Jesucristo, y vamos a llenar esa línea, a Jesucristo se le llama Dios. Se le llama Dios. Claro que esto tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una enseñanza más profunda. Hoy no estamos hablando totalmente de la Trinidad, pero vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesús. ¿Por qué a Jesucristo se le llama Dios? Bueno, en la Biblia se le llama Dios. Tomás y Pablo, entre otros, también lo llaman Dios. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 28, y usted se da cuenta que todo lo que estamos aprendiendo está fundamentado en la Biblia. El Evangelio de Juan,
que está narrando ahí cuando Tomás no sabe si Jesús es verdaderamente el que resucitó, ve ahí a alguien, pero él no había visto a Jesús resucitado y él dijo, si yo no meto mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Jesús llega en ese momento, se aparece y le dice a Tomás, mete el dedo. Tomás mete el dedo y esta es su expresión. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A Jesús se le llama Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5, Pablo escribe y declara lo siguiente, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan el apóstol también le llamó a Jesús Dios, diciendo, este es el verdadero Dios. Primera carta de Juan. Acuérdense los que estuvimos buscando y leyendo con el cuadro sinóptico y memorizando, algunos están memorizando todos los libros de la Biblia, de las últimas cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a leer la primera carta en el capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que en la Biblia a Jesús se le llama Dios. Número 2, vamos a escribirlo hasta con esto. A Jesucristo se le atribuyen obras y cualidades divinas. A Jesucristo se le atribuyen obras y cualidades divinas. A Jesús se le atribuyen obras y cualidades divinas. Vamos a ver, dice aquí en el inciso A, en los evangelios se da testimonio de muchos milagros. ¿Sabe que en los evangelios no están escritos todos los milagros que Jesús hizo? Si se escribiera todo lo que Jesús hizo, exactamente, serían tantos libros. Curó paralíticos, dio vista a los ciegos, libertó endemoniados y muchas enfermedades sanó. Caminó sobre el mar, los vientos y el mar le obedecían, multiplicó panes, resucitó muertos y él mismo resucitó. Y una pequeña parte en Juan capítulo 14, verso 8, no lo busque ahorita. Juan capítulo 14, versos 8 al 11 y Juan capítulo 5, versos 19 al 23. Usted lo va a leer y escúcheme bien, es solo el inicio de todas las cosas que Jesús hizo. Él hizo obras y cualidades que solo Dios verdaderamente puede hacer. Por ejemplo, en el inciso B, vemos atributos divinos que se le dan a Jesús. El primer atributo que tenemos aquí es que es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él sabe todas las cosas. Y en Juan capítulo 21, 17, hoy no vamos a leer los versículos, pero tal vez vamos a tenerlos aquí, van a aparecer en la pantalla, en el video abajo. Aquí en la clase no lo estamos buscando, ya hemos asignado tareas de leer en casa todas estas escrituras. Es muy importante hacer las tareas también en casa. Pero en Juan capítulo 21, verso 17 y Mateo 9, 14, yo lo voy a leer. Jesús dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque era la tercera vez que le preguntaba. Y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús sabía todo. En Mateo 9, 4 dice,
que conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabe que no hay persona que tenga el don de conocer los pensamientos de nadie. Solo Dios, que conoce tus pensamientos y conoce y discierne los pensamientos del hombre. Esto es un atributo de Dios, la omnisciencia. Por cierto, nuestro enemigo, el adversario, el diablo, no es omnisciente. Él no sabe todo. Él no sabe lo que piensas. Él solo tiene emisarios que escuchan lo que tú dices o ven lo que tú haces, y tienen que estar reportando, pero Él no sabe todas las cosas. Otro atributo de Jesús es que Él es omnipresente. Esta palabra omni tiene que ver con todo. Omnipresente, que Él puede estar en todos lados. Así que si ahorita estamos orando a Jesús, como estábamos iniciando hace poco la clase, orando a Jesús, y alguien en China está orando a Jesús, Él está escuchando todas las oraciones, porque Él es omnipresente. Él está presente en todos lados al mismo tiempo, y solo es un atributo que Dios tiene, que Dios posee. En Mateo 18:20 tenemos algo muy conocido por algunos cristianos, dice Jesús diciendo, porque es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es omnipresencia, que Él está aquí, en esta reunión, que Él está allí en tu casa, estás tomando la lección, que Él está en las iglesias, en el mundo entero, porque Él es Dios, Él es omnipresente. Otro atributo es que Él es omnipotente. Entonces, con esto estamos completando los famosos omni. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, Él está en todos lados y lo llena todo. Y omnipotente, que Él todo lo puede. Vamos a Colosenses, solo voy a leer Colosenses 1:16. Dice, porque en Jesús fueron creadas, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Jesús. ¿Qué es esto? Omnipotencia. ¿Habrá algo difícil para Dios? No, Él es omnipotente. De hecho, la gente se mete a veces en embrollos de que un día alguien dijo una idea así muy extravagante, digo yo, porque a veces la gente piensa un poquito extravagante, dice, o sea, si Dios puede hacer todo, Él podrá crear una piedra tan pesada que Él no pueda cargar, y luego, si ya la creó y no la puede cargar, entonces, y la gente empieza a decir que tantas cosas que se imaginan, pero ¿cuántos saben que Dios no solo es omnipotente, también es sabio? Exactamente. Es que nosotros a veces queremos imaginar cómo funciona la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Él es Dios, Jesús es Dios. Otro atributo divino, que es muy conocido en las obras y cualidades divinas que estamos en este punto, es que Él es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Inmutable. Hebreos capítulo 1, versos 10 y 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, omnipotencia, y los cielos son obra de tus manos. Los cielos que creaste perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú, oh Jesús, eres el mismo, y tus años no acabarán. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa inmutabilidad. Y un atributo último que veremos hoy es que Jesús es sin pecado. Creo que además estas teníamos que escribirlas, ¿verdad? Ahorita vamos a ponerlas entonces todas, para que veamos cómo se escriben entonces. Vamos a escribir estas palabras, porque estaban en nuestra hoja, y tenemos que llenar. Las primeras son omnisciente, omnisciente. Sí. La segunda es omnipotente.
Dijimos presente, presente y omnipotente. Omnipotente. La otra que estuvimos hablando era inmutable, gracias. Y sin pecado, ¿verdad? Gracias. Aquí miren, estamos aprendiendo, que no alcancé a ver que estaba subrayado, y como está subrayado aquí en mis notas, quiere decir que ustedes tienen que llenar estas palabras. De hecho, es pregunta de examen. Cualidades divinas que encontramos en Jesús. Sin pecados. Como dice Hebreos, vamos a ver. Hebreos 4:15 y Primera de Pedro 2:22. Vamos a leer Primera de Pedro 2:22 nada más. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Jesús, que Él existía y era desde antes de la fundación del mundo, tomó forma humana, pero sin pecado. Y tenemos en esta misma frase, dice, y es el único, aquí sí vamos a poner esta palabra, y es el único, y esa sí póngala con mayúsculas, único. Es el único. Con poder para perdonar pecados. Esta sí hay que leerla, Mateo 9:6. Cuando a un paralítico, llevan a un paralítico para que sea sanado, pero Jesús, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. La gente se escandalizó. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús dice, pues para que sepas, en Mateo 9:6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. ¿Tenía autoridad Jesús para levantar paralíticos? Sí. Si él nunca ha mentido, es otra cualidad, no está en las hojas. Jesús nunca habló mentiras, eso sería pecado, sin pecado. Y Jesús tenía potestad de perdonar, es el único que tiene potestad de perdonar pecados. Por eso nosotros estamos conscientes, Jesús es Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Hay gente que solo piensa, no, era un revolucionario, era un personaje en la historia. Jesús es más que todo eso, Jesús es Dios. Porque vimos su gloria, dice Juan en otra parte de la Biblia. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, vamos al punto número 3. Ay, ya no me ocupo aquí. Pero creo que es lo único que nos falta por escribir. Vamos a ponerlo aquí arriba. Número 3, ahí está en su hojita. Tenemos que a Jesucristo se le ha adorado como Dios. Saben que solo Dios es el único digno de recibir adoración. Y si a Jesús se le adoró, no puede haber contradicción, es Dios. Se le adoró porque es Dios. ¿Qué pasó con el Gadareno en Marcos 5:16? Inclinó su rodilla y adoró a Jesús. ¿Qué pasó con Tomás en Juan 20:28? Él adoró a Jesús, como lo hemos leído anteriormente, eso ya lo leímos. Se establece claramente en Juan 5:19 al 23, se adora a Jesús. Y en Hebreos 1:6, esa es la que me interesa que leamos, dice que a Jesús lo adoran también los ángeles de Dios. Vamos a leer esta escritura, Hebreos 1:6. Esta es muy poderosa. No solo los hombres adoraban a Jesús, los ángeles. Como dice aquí la palabra, dice, y otra vez
cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cualquier hombre honesto, estamos en nuestra hoja, no recibiría adoración, porque esta solo le corresponde a Dios. Como no la recibieron los apóstoles Pablo y Bernabé. Qué interesante, eso también me gustaría, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 10. No, perdón. Hechos 14, 8 al 18. Hechos 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua lacaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios, querían adorar. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacen esto si nosotros también somos hombres semejantes a ustedes? Que les anunciamos que de estas vanidades es de lo que se tienen que convertir al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Entonces, en las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, dijeron, no, nosotros no recibimos este tipo, solo Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Amén. El apóstol Pedro también rehusó recibir adoración de parte de Cornelio. Le dijo, levántate, yo soy hombre también. Fíjese, ni los ángeles aceptaron adoración. Vamos a Apocalipsis. Los ángeles tampoco aceptan adoración. Capítulo 19 de Apocalipsis, versos 9 y 10. Los ángeles no se adoran. Si un día se te aparece un ángel, escúchame bien, los ángeles siguen activos este día. No se adoran. Solo tienes que discernir que sea un ángel que viene de Dios. Eso es otro tema, nivel 2. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, un ángel que se le apareció a Juan en la isla de Patmos, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ningún ángel de Dios recibe adoración porque es un principio, solo Dios. ¿Quién es el único ángel que quiere recibir adoración? El único ángel que fue desechado, porque solo Dios es merecedor de la adoración. Jesús es el Cordero inmolado, que Él es digno de adorar, de ser adorado eternamente y para siempre. Vamos a leer Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 11 al 14. Esto es muy importante que lo leas en casa. Y aunque no entendamos todo el contexto de cada uno de los versículos que estamos leyendo, lo importante es que nos quede claro, Jesús es Dios eternamente y para siempre. Vino a la tierra en forma de hombre, pero Él es Dios. Y miré, dice Apocalipsis 5:11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Sabe cuántos ángeles tiene Dios? Millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Jesucristo que fue inmolado, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Porque Jesús es el Cordero de Dios, digno de recibir adoración. Jesús es Dios, se le llama Dios, hizo obras y tiene cualidades en Él que solo Dios puede tener, como todas estas que vimos, y Él es adorado por gente, por ángeles y por la creación entera como Dios. Que no te quede duda que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es Dios. Y aunque esta es una lección muy teológica, es importante que tú sepas que Dios está en ti, que Él vino, por eso era Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios está contigo ahí donde estás tomando las lecciones. Y sé que la gracia de Dios está sobre de ti. Has llegado a esta lección número 6. Te felicito, sigue con las tareas y sigue adelante en tu preparación y formación cristiana. Te bendigo y te amo. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta lección, escríbela en el área de comentarios. O también envíanos un correo a maranatacasadealabanza@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue adelante en tu formación cristiana.